Loca sabiduría. Prólogo de la edición inglesa. En diciembre de 1972, el venerable Chogyam Trungpa Rinpoche enseñó 2 seminarios sobre la loca sabiduría. Cada seminario duró aproximadamente una semana. El primero tuvo lugar en un centro de veraneo desocupado en las montañas Teton, cerca de Jackson Hole, en el estado de Wyoming. El segundo se celebró en el antiguo ayuntamiento de Barnett, un pueblo del estado de Vermont, en una sala de reuniones que había sido transformada en gimnasio, a pocos kilómetros del centro de meditación fundado por Chogyam Trungpa, llamado actualmente Karme Choling, y en aquel entonces la cola del tigre. Rinpoche había llegado a este continente hacía 2 años, en la primavera de 1970. La América del Norte que él descubrió era un hervidero de cambios sociales y fenómenos como el movimiento hippie, el LSD y el supermercado espiritual. En respuesta al raudal incesante de enseñanzas que transmitía de manera tan directa, lúcida y realista, se había congregado un grupo de estudiantes muy dedicados, y cada día llegaban más. En el otoño de 1972 hizo su primera pausa táctica, un retiro de 3 meses en una casa apartada en los bosques de Massachusetts. Fue un retiro visionario en el que Rinpoche analizó la dirección que tomaría en el futuro su labor en Norteamérica y los medios de los que disponía para llevarla a cabo. Formuló nuevos planes de gran envergadura. Durante la última noche del retiro no durmió. Les pidió a los pocos estudiantes presentes que recurrieran a lo que tenían a mano para preparar un suntuoso banquete. Él mismo pasó varias horas arreglándose para ese banquete y no apareció hasta las 2 de la madrugada, maravillosamente bien vestido y peinado, irradiando una extraordinaria energía. Hubo un momento en el transcurso de la conversación que se prolongó hasta altas horas de la noche, en el que Rinpoche habló 2 horas sin parar, haciendo una descripción muy vívida y detallada del sueño que había tenido la noche anterior. Luego dejó su retiro en cuanto empezó a aclarar y pasó el día entero viajando. Aquella noche, sin haber dormido aún, dio la primera charla del seminario sobre la loca sabiduría en Jackson Hole. Es posible que aquella mañana hubiera abandonado su retiro con la sensación de iniciar una nueva etapa de su labor. Algunos elementos de esta nueva fase se encuentran descritos en la última charla del seminario que se celebró en Jackson Hole. Después del primer seminario Vajradhatu de 1973, planificado durante el retiro de 1972, el estilo pedagógico de Trungpa Rinpoche cambió y comenzó a exponer sus ideas en forma muchísimo más metódica, con el propósito de guiar a sus estudiantes por las etapas sucesivas del camino. Por lo tanto, los seminarios sobre la loca sabiduría corresponden a la última etapa del primer período de la labor didáctica de Rinpoche en Norteamérica, época durante la cual, por el contrario, demostró una capacidad inaudita para transmitir todos los niveles de las enseñanzas simultáneamente. Durante aquella fase preliminar, el ambiente estaba cargado de atisbos de realización y desbordante de las posibilidades que ofrece la vía súbita.
Aquella era la atmósfera reinante cuando Rinpoché combinaba las enseñanzas básicas y las más avanzadas en un solo torrente de instrucciones profundas, sin dejar jamás de cercenar encarnizadamente los tentáculos omnipresentes del materialismo espiritual. Tal vez convendría examinar por un instante esos dos seminarios a la luz de la lucha que llevó contra el materialismo espiritual. Aunque esos seminarios surgieron como respuesta a una solicitud de algunos estudiantes que querían recibir enseñanzas sobre los 8 aspectos de Padmasambhava, Trungpa Rinpoché había cambiado levemente el enfoque para hacer resaltar más la loca sabiduría. Tanto los estudiantes más experimentados como los recién llegados estaban ansiosos por aprender técnicas y principios espirituales concretos a los que aferrarse y con los que poder identificarse. Si Rinpoché hubiese presentado la iconografía exótica de los 8 aspectos de Padmasambhava con excesivo detalle, habría sido como arrojar un pedazo de carne sangrienta en un mar infestado de tiburones del materialismo espiritual. Esto explica en parte por qué evitó una hagiografía sistemática y metódica de los 8 aspectos, que no omitiera ningún detalle, y decidió en cambio presentar una comprensión íntima, descarnada y sin adornos de la loca sabiduría. Ha sido necesario someter las charlas originales a una ligera corrección de estilo para facilitar su comprensión, pero no se ha modificado en absoluto el orden de presentación ni se ha omitido elemento alguno de la versión oral. Me he esforzado por no embellecer el lenguaje de Trungpa Rinpoché ni por retocar su estilo con el solo propósito de lograr un tono más convencional y presentable. Ojalá que el lector disfrute esas frases suyas que se deslizan entre las gotas de nuestra lluvia mental y llegan a aspectos de nuestro ser que la claridad conceptual jamás rozaría. Espero también que el lector comprenda que si ciertos pasajes resultan oscuros en una primera lectura, pueden aclararse en la segunda. Estas charlas recogen el pujante rugido de un gran león del Dharma. Ojalá pueda poner en estampida a los herejes y bandoleros de la esperanza y el temor. Por el bien de todos los seres, ruego que sus deseos se sigan cumpliendo. Seraph Chodzin. Primer seminario, Jackson Hole, 1972. Padmasambhava y la loca sabiduría. El tema que vamos a tratar es extraordinariamente difícil. Es posible que algunos de ustedes terminen completamente desconcertados, como también es posible que otros saquen algo en limpio. Hablaremos de Gurú Rinpoché, más conocido en Occidente con el nombre de Padmasambhava, de su naturaleza y los diferentes estilos que adoptó en su vida durante el trabajo con sus discípulos. Este es un tema muy complejo y resulta sumamente difícil expresar en palabras algunos de sus aspectos. Espero que nadie considere este humilde intento de descripción como un retrato definitivo de Padmasambhava. Para comenzar, probablemente debamos definir a grandes rasgos el personaje de Padmasambhava y explicar cómo se integra en el contexto del Buda Dharma en general y en particular por qué los tibetanos llegaron a admirarle tanto.
Maestro originario de la India, Padmasambhava llevó las enseñanzas completas del Buda Dharma al Tíbet y sigue siendo hoy en día una fuente de inspiración para nosotros en Occidente. Hemos heredado sus enseñanzas y, desde este punto de vista, podríamos decir que Padmasambhava aún sigue vivo. Me parece que la mejor manera de caracterizar a Padmasambhava para un público de cultura occidental y cristiana es decir que fue un santo. Vamos a considerar la profundidad de su sabiduría y de su forma de vida y su manera tan ingeniosa de relacionarse con sus discípulos. Estos eran tibetanos, de un pueblo extremadamente salvaje e inculto. A pesar de que ellos mismos lo habían invitado al Tíbet, no sabían muy bien cómo recibir y acoger a un gran gurú del extranjero. Eran muy testarudos y toscos, gente eminentemente práctica. Entorpecieron como pudieron la actividad de Padmasambhava en el Tíbet, aunque los obstáculos no provenían tan solo de los habitantes, sino también de las diferencias climáticas y geográficas y del medio social en general. En cierto modo, la situación en que se encontraba Padmasambhava es muy similar a la nuestra aquí. Los norteamericanos son muy hospitalarios, pero su cultura también tiene aspectos muy primitivos y poco refinados. A nivel espiritual, no se puede decir que la cultura estadounidense permita un fácil descubrimiento de la luz brillante ni que favorezca su aceptación. Existe, por tanto, un cierto paralelismo según el cual los tibetanos corresponderían a los norteamericanos y Padmasambhava sería simplemente Padmasambhava. Antes de examinar en detalle la vida y la actividad docente de Padmasambhava, me parece útil tratar de entender el concepto de santo según la tradición budista. La noción de santidad en el cristianismo y en el budismo son, en cierto modo, opuestas. En la tradición cristiana se suele considerar santo al que tiene una comunicación directa con Dios, a tal grado que a veces cae en una embriaguez divina que le permite hacer promesas tranquilizadoras a la gente. El vulgo considera al santo un modelo de conciencia superior y de desarrollo acabado. Para el budismo, la espiritualidad es algo muy distinto. Es un enfoque no teísta, es decir, que no se plantea el principio de una divinidad externa. Por lo tanto, no existe la menor posibilidad de sonsacarle promesas a una divinidad ni de conseguir que ésta baje de las alturas a la tierra. La espiritualidad, según el budismo, consiste en un despertar interno y no en una relación con algo externo. Por lo tanto, desde un punto de vista budista, esta noción del santo, que logra extender su individualidad hasta esclarecer un lazo con un principio externo, para luego obtener algo de él y compartirlo con los demás, es algo difícil de aceptar e incluso inexistente. En el contexto budista, un santo, Padmasambhava, por ejemplo, o un ser excepcional como el propio Buda, da fe del hecho de que un simple ser humano, común y corriente y desorientado, tiene la capacidad de despertar, de armarse de valor y despertar gracias a un acontecimiento fortuito de la vida, del tipo que sea. El dolor, los sufrimientos de todo tipo, la aflicción y el caos que forman parte de la vida empiezan a despertarle, a sacudirlo,
Conmocionado, se pregunta: ¿quién soy? ¿Qué soy? ¿Por qué ocurre todo esto? Luego, escarba más a fondo y se da cuenta de que hay algo dentro de él que está haciendo estas preguntas, algo inteligente, algo que no está totalmente sumido en la confusión. Lo mismo sucede en nuestra propia vida. Tenemos una sensación de confusión, o que al menos nos parece ser confusión, pero esa confusión está apuntando a algo sobre lo que vale la pena reflexionar. Las preguntas que nos planteamos cuando estamos sumidos en la confusión son potentes y auténticas. Nos preguntamos: ¿quién soy? ¿Qué soy? ¿Qué es esto? ¿Qué es la vida? Y muchas cosas más. Luego exploramos un poco y nos preguntamos: de hecho, ¿quién diablos hizo esa pregunta? ¿Quién preguntó ¿quién soy yo? ¿Quién preguntó qué es? O incluso, ¿qué es este qué es? Seguimos cuestionándonos, metiéndonos cada vez más dentro de nosotros mismos. Esa es la espiritualidad no teísta en toda la aceptación de la palabra. Las fuentes externas de inspiración no nos estimulan a adaptarnos a otras situaciones externas. Por el contrario, las situaciones externas existentes nos hablan de nuestra confusión, lo que nos lleva a pensar más, a reflexionar más detenidamente. Cuando iniciamos este proceso, surge naturalmente otra interrogante. Una vez que hayamos descubierto quién y qué somos, ¿cómo haremos para aplicar estos conocimientos a nuestra situación vital? ¿Cómo los pondremos en práctica? Al parecer, hay dos maneras de encarar el problema. La primera consiste en intentar vivir de acuerdo con lo que nos gustaría ser. La segunda, en tratar de ser lo que realmente somos. Esforzarse por vivir de acuerdo a lo que a uno le gustaría ser es como fingir que uno es un ser divino, una persona realizada o cualquier otro modelo de esta índole. Cuando tomamos conciencia de las cosas que andan mal en nosotros, de nuestras debilidades, problemas y neurosis, hay un impulso natural que nos lleva a hacer todo lo contrario, como si la posibilidad de equivocarnos o estar confusos fuera algo inaudito. Nos decimos: piensa positivamente, haz como si todo anduviera bien. A pesar de que sabemos que algo anda mal a nivel de las situaciones concretas de la vida diaria, a nivel de lo cotidiano y corriente, no le damos la debida importancia. Olvidémonos de esa mala vibra, pensemos de otra manera, finjamos ser buenos. Esa actitud se conoce en la tradición budista como materialismo espiritual. Es una actitud poco realista o, como diríamos los hippies en su jerga, una actitud pasota. Olvidémonos de lo malo y hagamos como si fuéramos buenos. Podríamos considerar como materialismo espiritual cualquier método budista, hinduista, judío o cristiano que nos proporcione técnicas para asociarnos con lo bueno, lo mejor, lo supremamente bueno o con el bien supremo, lo divino. Cuando nos ponemos en contacto con lo bueno, nos sentimos felices, fascinados, pensamos: por fin he encontrado la respuesta. Esa respuesta nos dice que lo único que debemos hacer es considerar que ya estamos liberados. Luego, cuando empezamos a pensar que ya somos seres libres, nos basta con dejar que la vida siga su curso. Acto seguido,
añadimos otro elemento para reforzar nuestro materialismo espiritual. Vinculamos todo lo que desconocemos o no entendemos en nuestra búsqueda espiritual con citas de diferentes libros sagrados que aluden a lo que está más allá del pensamiento y más allá del verbo, a lo inefable, al ser inefable y quién sabe a cuántas cosas más. Relacionamos nuestra incapacidad de comprender lo que nos sucede con esas cosas indecibles e inexpresables y de esa manera nuestra ignorancia se transforma en el descubrimiento más grandioso. Y a ese gran descubrimiento lo hacemos coincidir con alguna hipótesis doctrinal, tal como la existencia de un Redentor o alguna otra interpretación de los textos sagrados. Antes no sabíamos absolutamente nada, pero ahora sabemos algo que en realidad no sabemos. Ahora sí hay algo delante de nosotros. No somos capaces de describirlo con palabras, conceptos e ideas, pero hemos aprendido que, para empezar, podemos deformarnos hasta transformarnos en algo bueno. Así que, por lo menos, hemos encontrado un punto de partida que consiste en tomar nuestra confusión y, de manera directa y consciente, transformarla en un estado libre de confusión. Lo que nos lleva a actuar así es precisamente nuestra búsqueda de placer espiritual. Al hacerlo, afirmamos que la naturaleza del placer que buscamos está más allá del conocimiento, porque en realidad no tenemos la menor idea de la clase de placer espiritual que conseguiremos con esta maniobra. Y todas las interpretaciones espirituales de las Escrituras que se refieren a lo que está más allá del conocimiento, las aplicamos al hecho de que no sabemos qué estamos haciendo en el plano espiritual. Sin embargo, nuestra convicción espiritual es ahora certeza, puesto que hemos logrado suprimir las dudas originales con respecto a quién y qué somos, la sensación de que quizá no seamos nada. Hemos borrado todo eso y es posible que ya ni siquiera lo recordemos. Al suprimir ese desconcierto del ego que nos condujo a lo desconocido, un desconocido cuya naturaleza no entendemos, nos encontramos ante dos tipos de juegos que nacen de la confusión. El juego de lo desconocido y el de lo desconocido trascendente. Ambos forman parte del materialismo espiritual. No sabemos qué somos, ni tampoco quiénes somos, pero sí sabemos que nos gustaría ser algo o alguien. Decidimos seguir tratando de ser lo que nos gustaría ser, a pesar de que no sabemos qué es. Ese es el primer juego. Luego, para remate, junto con querer ser algo, también quisiéramos asegurarnos de que existe algo en el universo o el cosmos que corresponde a ese algo que somos. Tenemos la sensación de descubrir ese algo que quisiéramos conocer, pero en realidad no logramos entenderlo. Y es así como se transforma en lo desconocido trascendente. Como no lo entendemos, nos decimos, transformemos esa confusión mayor, esa confusión gigantesca, en la espiritualidad de la infinitud divina, o algo por el estilo. Esto nos debería dar una cierta imagen de lo que es el materialismo espiritual. El peligro del materialismo espiritual es que cuando caemos bajo su influencia, formulamos todo tipo de hipótesis. En primer lugar, están las hipótesis de orden personal y casero,
que formulamos porque queremos ser felices. En segundo lugar, las hipótesis espirituales que surgen cuando permitimos que ese gran descubrimiento, ese descubrimiento gigantesco y trascendente, siga siendo un misterio. Eso trae consigo nuevas hipótesis, de mayor envergadura aún. No sabemos qué lograremos verdaderamente al alcanzar esa cosa desconocida, pero de todos modos la describimos en términos vagos, por ejemplo, absorción en el cosmos. Y como nadie jamás ha podido llegar tan lejos, si alguien pusiera en duda nuestro descubrimiento de la absorción en el cosmos, inventaríamos nuevas explicaciones lógicas o buscaríamos respaldo en los escritos religiosos y otros textos. Todo esto refuerza nuestras convicciones y nos demuestra que la experiencia que proclamamos es auténtica. Nadie puede ponerla en tela de juicio. De hecho, llega un momento en que ya no caben las dudas. Nuestra perspectiva se vuelve tan rígida que ya no hay espacio alguno para cuestionar nada. Eso se podría llamar lograr la egoidad, por oposición a lograr la realización. Cuando llegamos a ese punto, si los demás rechazan la agresión y pasión que intentamos imponerles, la culpa es suya. No entienden lo inefable que es esta espiritualidad, así que ellos tienen la culpa. Lo único que podemos hacer para ayudarlos es jibarizarlos, arrancarles el cerebro y el corazón. Así quedarán reducidos a títeres cuyos hilos podremos manejar. He esbozado aquí a grandes rasgos un retrato del materialismo espiritual, el primero de dos caminos: tratar de vivir según lo que a uno le gustaría ser. Hablemos ahora del segundo camino, que consiste en tratar de vivir según lo que uno es. En el segundo caso, debemos ver nuestra confusión, nuestro sufrimiento, nuestro dolor, pero sin transformar lo que descubrimos en respuestas. Por el contrario, se trata de explorar cada vez más, ir cada vez más lejos, sin buscar una respuesta. En este proceso trabajamos con nosotros mismos, con nuestra vida y nuestra psiquis, pero sin buscar respuestas, simplemente observando las cosas tal cual son, observando lo que se nos pasa por la cabeza de manera sencilla y directa, manteniéndonos absolutamente fieles a la realidad. Si somos capaces de entregarnos a este proceso, se nos abre una extraordinaria posibilidad de hacer de nuestra confusión, es decir, el caos y la neurosis de nuestra mente, un nuevo material de estudio. Esto nos permite seguir profundizando más y más y más. No le damos una importancia excesiva a ningún elemento en particular ni intentamos convertirlo en una respuesta. Por ejemplo, si descubrimos alguna falla en nuestra personalidad, podríamos pensar que ahí está el quid del asunto, el núcleo del problema y, por ende, la solución. No es así. No nos quedemos estancados ahí. Vayamos aún más lejos. ¿Por qué es así? ¿Por qué existe la espiritualidad? ¿Por qué existe el despertar? ¿Por qué siento este alivio pasajero? ¿Por qué este descubrimiento de que la espiritualidad me da placer? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Calamos cada vez más y más y más hondo, sin cejar en el empeño, hasta que llegamos a un punto en que ya no hay respuestas. Ni siquiera hay preguntas.
llega un momento en que tanto la pregunta como la respuesta desaparecen simultáneamente. Es tal la fricción entre ambas que se produce un cortocircuito. Cuando por fin llegamos a ese punto, tendemos naturalmente a renunciar a toda esperanza de recibir una respuesta o cualquier otra cosa. Ya no nos queda ni la más mínima esperanza. Estamos simplemente desesperanzados. Esto se podría llamar trascender la esperanza, si quisiéramos expresarlo en términos más elegantes. Esta no esperanza es la esencia de la loca sabiduría. Es la falta de esperanzas, la falta absoluta de esperanzas. Incluso va más allá de la desesperanza. Claro que si nos esforzamos por convertir esa no esperanza en una solución, podríamos volver a caer en la confusión o en algo peor. El proceso consiste en ir cada vez más y más lejos, en cavar cada vez más hondo, sin el menor punto de referencia espiritual, sin la idea de un redentor, dejando de lado las balizas del bien y del mal, todos los puntos de referencia. Finalmente, podríamos llegar al nivel basal de la no esperanza, al nivel en el que se trasciende la esperanza. Eso no significa que nos convirtamos en zombies. Aún conservamos todas nuestras fuerzas. Nos sigue fascinando lo que descubrimos y lo que se nos revela sin cesar, una y otra vez. Este proceso de descubrimiento se va regenerando automáticamente, de modo que podemos seguir cavando cada vez más y más hondo. El proceso incesante de profundización es el trabajo de la loca sabiduría y es lo que caracteriza a un santo según la tradición budista. Los 8 aspectos de Padmasambhava que vamos a estudiar se relacionan con ese proceso de penetración psicológica que consiste en traspasar primero la capa de lo psicológico, después en traspasar otra capa y luego otra y otra más, y así sucesivamente, atravesando capa tras capa, infinitas capas, cada vez más hondo. Este es el proceso al que nos someteremos al examinar la vida de Padmasambhava, sus 8 aspectos y la loca sabiduría. En este contexto, vemos que la actitud budista con respecto a la espiritualidad consiste en ir despejando implacablemente todas las posibilidades de confirmarse a sí mismo que surgen en diferentes puntos del camino espiritual. Cuando uno descubre que ha progresado en el plano espiritual, el hecho mismo de haber descubierto ese progreso se considera como un obstáculo que le impedirá seguir adelante. Por eso, uno no tiene la menor posibilidad de descansar, de relajarse ni de sentirse complacido por lo que ha hecho. El camino espiritual no acepta detenciones. Es un esfuerzo constante y sin concesiones. Esa es la esencia de la espiritualidad de Padmasambhava. Padmasambhava tuvo que lidiar con los tibetanos de su época. Imagínense, un gran mago y erudito de la India, un gran Vidyadhara o maestro tántrico, llega al país de las nieves, al Tíbet. Los tibetanos piensan que les va a transmitir maravillosas enseñanzas espirituales que les permitirán conocer la esencia de la mente. Las esperanzas de los tibetanos son enormes. El trabajo de Padmasambhava
consiste en ir desbrozando capa tras capa sus esperanzas y abriéndose paso a través de lo que suponen que es la espiritualidad. Finalmente, al término de la misión de Padmasambhava en el Tíbet, cuando se manifestó como Dorje Trollo, había logrado despejar todas esas capas de esperanza. Los tibetanos empezaron a darse cuenta de que la espiritualidad consiste en traspasar la esperanza y el miedo, así como descubrir de repente la inteligencia que supone ese proceso. Pregunta: ¿qué diferencia hay entre la loca sabiduría y la simple locura? Algunas personas podrían muy bien seguir en su locura y confusión y justificarse diciendo que practican la loca sabiduría. ¿Cuál es la diferencia entonces? Trungpa Rinpoche: bueno, eso es precisamente lo que he tratado de explicar en esta charla, pero intentaré hacerlo de nuevo. En el caso de la locura corriente, estamos siempre tratando de ganar el partido. Es posible incluso que tratemos de transformar la locura en una especie de credencial para ganarles a los demás. Es posible que tratemos de atraer a otros a través de la pasión o de destruirlos por medio de la agresión. La mente está constantemente empeñada en un juego. Puede ser que ese juego, las estrategias incesantes que mantienen ocupada a la mente, nos proporcione alivio de vez en cuando, pero resulta necesario mantener ese alivio con nuevas agresiones. Este tipo de locura se ve obligada a perpetuarse a sí misma continuamente, sin descanso. En el caso de la locura primordial de la loca sabiduría, no nos dejamos seducir por la pasión ni sulfurar por la agresión. Nos relacionamos con esas vivencias tal cual son. Y si en medio de ese estado absolutamente común y corriente surge algo que comienza a hacer alarde de su importancia, lo eliminamos sin referirnos a nociones de bueno y malo. La loca sabiduría no es más que la acción de la verdad. Lo troncha todo. Ni siquiera se empeña en convertir la falsedad en verdad, pues eso sería una distorsión. Es implacable, porque en la medida en que estemos dispuestos a percibir la verdad en su totalidad, en la medida en que queramos estar absolutamente sanos y enteros, comprenderemos que no vale la pena prestarle atención a los impulsos de interpretarlo todo, de traducir a nuestro lenguaje todo lo que vaya surgiendo, por muy leves que éstos sean. En cambio, en la locura corriente, uno suele estar totalmente a favor de esa actitud e intenta adaptar a su idiosincrasia todo lo que surge. Uno hace que las cosas se ajusten a la idea que tiene de ellas o a lo que quiere ver, a diferencia de la loca sabiduría, cuya precisión absoluta surge del instante mismo, de las cosas tal cual son. Este era el estilo de acción de Padmasambhava. Pregunta: ¿qué tiene que ver la disciplina con el hecho de ser realmente uno mismo? Yo pensaba que la disciplina consistía en imponerse algo. Trungpa Rinpoche: la disciplina más difícil es la de ser lo que uno es en realidad. Es muchísimo más fácil esforzarse sin cesar por ser lo que uno no es, pues nos hemos acostumbrado a engañarnos a nosotros mismos y a engañar a los demás, haciendo que todo calce dentro de las categorías que les hemos asignado. En cambio, si eliminamos todo eso, la situación se vuelve muy irritante y aburrida.
Ya no es posible contarse cuentos. Todo se vuelve sumamente sencillo. Pregunta: ¿usted suele recurrir al humor en sus explicaciones? ¿Este sentido del humor que usted emplea es la loca sabiduría? Trungpa Rinpoche: no exactamente. El sentido del humor se inclina aún demasiado hacia el otro lado, el lado de la esperanza y el temor. Es una lógica dialéctica, mientras que la loca sabiduría es una perspectiva global. Pregunta: ¿debemos relacionarnos con la esperanza y el temor por medio de una práctica espiritual? ¿Por medio de una práctica espiritual? Trungpa Rinpoche: me parece realmente excelente su pregunta. Desde el punto de vista que he estado exponiendo, todo lo que es implacable, todo lo que está libre de la esperanza y el temor, tiene que ver con la práctica espiritual.